Teníamos un contrato con Televisa, que hasta cierta manera era muy natural porque el equipo venía de allá, teníamos mucho trato con ellos. El 44 estuvo muy involucrado en Cobras. Seguimos trabajando con ellos aquí en la ciudad. Había una cobertura, existía un periódico en aquel entonces, El Fronterizo, El Diario, ya era el periódico importante de la ciudad. Pero había particularmente un grupo de jóvenes que siempre trataban de buscar apoyar y cómo crecer la afición, ¿no? Porque finalmente pues los medios a veces, una parte importante de su trabajo es cuestionar. Y estos eran 3 chavos que yo sentía, yo no los conocía, tenían un programa de radio que se llamaba Cobras en Acción. Y de repente cuando las cosas andaban mal, pues sí, como hay que decirlo, ¿no? Y jugaron mal, se equivocaron aquí y allá, pero siempre buscando crecer el fútbol, ¿no? Siempre en pro del deporte. Entonces empecé a hacer una muy buena relación con ellos. Y bueno, pues son personajes que siguen presentes. Manuel del Castillo, Paco Ibarra y Mike Moreno. Era sostener un equipo con una sola familia cuando las nóminas se iban subiendo, y empezó una temporada que eran 38 juegos y empiezas a enracharte en forma negativa con la salida de algunos jugadores claves en la temporada anterior. Y se hizo todo lo posible. Yo todavía me acuerdo, se llamaba Guido Barrientos, un psicólogo de UTEP, Héctor Chávez también, otro psicólogo de UTEP, que venían a hablar con los jugadores. Había otra psicóloga que ahora trabaja con Pumas para hablar con los jugadores y tratarlos de sacar de esa... Es algo que no se puede explicar cuando un equipo empieza a perder la fe, a perder el rumbo. Bueno, nos trajimos a don Nacho Reyes a dirigir al equipo. Nacho Reyes es una institución que dirigió selección mexicana, junto con Joaquín Venosa, con Andrés Fassi, que estaba como preparador físico. No hubo una fórmula que lograra entrarle a la cabeza a los jugadores y sacarlos de esa caída, hasta que se pierde la calidad de primera división y se pierde. Tienes que dar todo en los entrenamientos, tienes que dar todo en los partidos, y cuando salgas a la cancha, empatamos, ganamos, perdimos, tú tienes que entender tu propio mismo que tú diste todo en la cancha. Tú puedes caminar afuera de la cancha con la cabeza alta, ¿me entiendes? Con el pecho afuera, con los hombros atrás, porque diste todo en la cancha, ¿me entiendes? Éramos un equipo armado al vapor, armado de un día para el otro, con mucho esfuerzo, con muchas ganas, con un público que se había volcado totalmente al equipo. Y bueno, y el haber llegado a una final habla del sentido de pertenencia que se había generado entre afición, equipo, dueños, directivos, entre todos. Hay muchos jugadores que hicieron un gran clic, un feeling importante con la afición de Juárez, y la verdad que ese tipo de jugadores eran los que se te dio. Un ejemplo que se me vino a la cabeza es Chava Mercado, que se quedó a vivir allá en el Paso, Murillo, o el Superman Sosa, que viven por allá, ¿me entiendes? O sea, ellos no son de allá de Juárez, o sea, el mismo Guama Núñez. O sea, cuando tú te entregas a full, a tope, pues obviamente hay reciprocidad de parte de la gente hacia ti, pero no fue así en todos los planteles, ¿sabes? Entonces esa parte sí te marcó, o sea, sí influyó para que no se consiguieran los resultados. Cobras para mí yo lo llevo tatuado en el corazón. O sea, mi escuela de fútbol en El Paso se llamaba Cobras. El primer torneo de fútbol que organizamos en El Paso fue la Copa Cobras.
La empresa que manejamos ahora en El Paso se llama Cobra Soccer Event. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir de cómo lo llevo yo? ¿Cómo lo llevo yo tatuado? ¿Cómo llevo yo tatuado el nombre de Cobras en mí y en mi familia? Porque mi mujer es más fanática que yo. Todo, o sea, se genera de una manera que tú dices, o sea, ahora entiendo por qué se quedó aquí. Hicimos un buen papel, pero ya el año que descendimos fueron varios factores, o sea, que se quitó la columna vertebral, que trajeron a muchos jóvenes sin experiencia, que el técnico se le aguantó demasiado tiempo, era un técnico argentino, Chamaco Rodríguez, que se le aguantó demasiado tiempo y no despegaba el equipo, que en muchos aspectos no metía a los jugadores que tenía que meter, o que él se casó con una idea y jugadores estuvimos en la banca, no jugábamos. Las historias que se hacían, la venta de jugadores, había jugadores que se empezaban lesionados, les tomabas una radiografía, pues resulta que esos jugadores no podían jugar, traían alambre amarrado en la rodilla. ¿Para qué hacían eso? Eran las cirugías de antes. Pero ese jugador no iba a poder jugar. Si me preguntas por jugadores de lo que pasó en aquella primera división, Alfredo Tena, que después vino a jugar aquí, a dirigir aquí a Ciudad Juárez. Tena jugó 2 partidos, no juntó 45 minutos, ese jugador no podía jugar. Agustín Manso, vino el hermano, tampoco podía jugar. Varios jugadores lesionados que se venían a retirar aquí a Ciudad Juárez. Hubo jugadores que en su momento falsificaron la firma de Ingeniero de la Vega ante la Federación para liberar cartas. Hubo muchos abusos dentro del fútbol para la familia, pero era lo que se estaba pagando la novatez dentro del fútbol. Porque el Chamaco Rodríguez les vendió la idea de que el equipo estaba viejo. Él descendió al equipo y trae chavitos de fuerzas básicas, de UDG, y el Chamaco pues tiene su récord de echar a segunda 3 equipos. El primero fue el Atlante, luego el Irapuato y luego Cobras. De esas cosas que pasaban en el fútbol, algunos jugadores que pedían apoyo de primera división, que se les había muerto la mamá y les pagaba el boleto para que fueran y luego regresaban y se les olvidaba. Oye, es que voy al funeral de mi mamá. Oye, Pablo, pero sí, perdón por el nombre, pero oye, Pablo, pero si fuiste a enterrar a tu mamá hace 3 meses. No, es que se murió la señora que me cuidó, que la quería como a mi mamá. Hubieron partidos muy, muy difíciles. Uno que recuerdo fue el partido, estábamos en segunda división, cuando descendemos, jugamos ese primer año, hicimos un equipo muy competitivo, éramos el mejor equipo de la liga y el favorito a ascender, queríamos regresar el fútbol de primera división a Ciudad Juárez, y en la semifinal contra Zacatepec jugamos primero en Juárez, les ganamos 1-0 acá. Llegamos a Zacatepec, que en aquel entonces se jugaba en pues la famosa Selva Cañera, que ya no es, hoy tienen un estadio nuevo, con ya una infraestructura más moderna, pero en aquellos entonces pues era la Selva Cañera, ¿no? Llegamos hasta la semifinal, ¿sí? Para buscar el ascenso ya, y nos toca ir al Coruco Díaz, nos toca ir a Zacatepec. Y era jugar a las 4 de la tarde con un calor húmedo, en donde regaban y dejaban la cancha muy larga, pero eso era solo el inicio, ¿no? Que era una cancha pues muy difícil. Y pues ahí se manejaban ciertas situaciones, ya ves que la cancha la regaban antes, el público era hostil, las atenciones muy malas en los vestidores. Pero bueno, nosotros íbamos convencidos de que podíamos lograr el resultado. Pero resulta que hay
pues, algunas jugadas muy pues dudosas, ¿verdad? Donde pues francamente no nos fue bien en lo personal, ¿verdad? No quiero acusar a nadie así, pero yo creo que hubo muy mal arbitraje, se nos voltearon las cosas, no fuimos bien recibidos en Zacatepec. Era muy obvio cuando llegamos, el estadio completamente forrado de gente vestida de verde. Los únicos 3 o 4 personas que estábamos ahí con camisas rojas era el ingeniero de la Vega, Alejandra, 1 o 2 personas más y yo. Llegamos a jugar, íbamos no solo mi papá y yo, sino también exjugadores que se habían quedado en primera división, que fueron a ver el partido. Nadie lo cree, pero la gente estaba adentro del estadio trayendo sus machetes. Era gente que se dedicaba a cortar la caña en los campos allá en Zacatepec. No lo creía hasta que lo veía. Y ahí en Zacatepec la gente es muy agresiva, o sea, porque prácticamente el estadio está a espaldas del ingenio. Entonces la mayoría de trabajadores era un sábado y ellos juegan a las 3 de la tarde. Entonces la mayoría de trabajadores pues, les dan su salida y iban hasta con los machetes o con lo que cortan las cañas. Todo el equipo de Canal 56 en su ámbito deportivo, enclavado aquí en el Ingenio Azucarero, y ustedes pueden escuchar el gran ambiente que se vive desde hace más de 3 horas. Las tribunas poco a poco se han ido colmando, se vive un ambiente festivo. Y pues un partido muy complejo, una afición que pues estaban tomando mucho, y empezamos el partido. El primer tiempo anotamos gol nosotros, ya vamos 2-0. Y de repente pues empieza a haber problemas, empiezan a aventar cosas a la cancha. Yo no sé si el árbitro se asusta, pero nos expulsa a varios jugadores, penal en contra. Y ya el hombre en estos momentos más molesto es el señor Pascual Rebolledo, que a lo lejos aquí lo tenemos, es claro en su señalamiento. No va a iniciar el partido en tanto no termine de quemarse o sea completamente apagado ese artefacto que se encuentra exactamente a unos cuantos centímetros arriba de la banca de las Cobras de Ciudad Juárez. Aquí lo tenemos, pues es una cobra en cartón. Afortunadamente no lleva petardos, esto haría más riesgoso, pero es el primer incidente. Ya los buenos aficionados pues se han compadecido del resto de la afición. Y un detalle que pues es reprochado inclusive por la misma afición cañera. Llevamos aproximadamente 7 minutos de retraso. Todo esto está enmarcando este duelo entre Zacatepec y Cobras aquí en el estadio Agustín Coruco Díaz. Solamente una pruebita de lo que se está viviendo en este inmueble cañero. Hasta que nos empatan y nos vamos a tiempos extras. Y realmente digo, o sea, una cancha pegada a la tribuna, en donde había una malla ciclónica, pero a través de la malla pues les daban con monedas, aventaban de todo, ¿no? Y era un estadio, el Coruco Díaz, que estaba muy cercana a la tribuna, a la banda. Y desde que llegaron nos estuvieron gritando, pues ya se imaginan, ¿verdad? Hasta que nos íbamos a morir. Y de repente tiran una botella de litro de vidrio de algún licor y le da en la cabeza, recuerdo perfecto, ¡pum!, le da en la cabeza a Paco Chávez, nuestro entrenador. Un botellazo, o sea, al entrenador del equipo de Cobras, que eso en cualquier parte del mundo ameritaba suspensión del partido, falta de garantías. El árbitro dijo que no era cierto, que había sido montado. Hubo un golpe sin balón del número 24 hacia Alfonso del Casco Ortiz, y la banca de Cobras, asistente y director técnico, se levantaron a reclamarle al árbitro. En este momento le pegan al director técnico de Cobras en la cara con una botella que está en la cancha. Invaden la cancha los jugadores de Cobras y el árbitro está suspendiendo el partido. Un botellazo que le pegó en la cara al director técnico de Cobras precisamente cuando estaba reclamando. Es una botella de licor, la tienen en la mano los jugadores de Cobras, y créeme que esto es muy delicado. Bueno, y esto sí, debo ser honesto, es algo censurable.
Paco Chávez, permite, dejamos el micrófono, nos vamos a acercar un poquito con el jugador de Cobras porque la cancha ya ha sido invadida por mucha gente. De una manera, reclamándole al árbitro, siento un botellazo en la cabeza. Y entonces ahí perdí el conocimiento. Y Paco así, como en las caricaturas, cae. Yo lo veo que cae y nadie hace nada. Profusamente encima de la ceja izquierda, Paco Chávez, el director técnico de Cobras, y esto sí es una actitud antideportiva imperdonable. Había muchos artículos que se lanzaron hacia la cancha, bastantes. Aquí se ve Paco, aquí se ve claramente las... Muchísimos artículos que se arrojaron durante todo el partido. No había hecho blanco en ningún jugador y en ningún asistente de Cobras. En este momento sí lo hizo y creo que esto va a degenerar en algo grave para la afición y para el estadio de Zacatepec. Ahí se aprecia en una excelente toma la lesión que tiene Francisco Chávez. No está fingiendo, esta es una lesión real. Tiene la ceja izquierda inflamada y abierta en consecuencia. Es una pena realmente. Ya habían expulsado a nuestro doctor, nos habían dejado sin nadie, no les dejaban darle agua a los jugadores. Era una situación verdaderamente caótica. Y ya bueno, total, me platican que bueno, pues ya se hizo pues una pausa en el partido, porque ya me fueron a atender, pero yo lo que recuerdo es que me habían sacado en una ambulancia y yo ya estaba fuera del estadio. Y cuando yo regreso, ya está el ingeniero de la Vega, Alejandra, en la cancha, porque los habían agredido de la tribuna, del espacio donde les habían designado, que era también un área muy mala, porque tenían que haber tenido más seguridad. Hay muchas cosas que hay y que termina con invasión de cancha. Me acuerdo en ese tiempo del ingeniero, paz descanse, y de Alejandra de la Vega, la ingeniera Alejandra de la Vega. Y en aquel partido Alejandra de la Vega se baja de las gradas. Y pues al ver esto yo me espero unos minutos, pero pues al ver que es tirado inconsciente. Entonces me meto a la cancha y por una reja de lado. Entonces yo creo que pude sorprender a la seguridad. Se mete mi cuñado atrás de mí, ya él sí lo agarra, lo detienen y voy y me dirijo al árbitro y le digo: señor árbitro, nos vamos a retirar porque no hay condiciones de seguridad. Está mi entrenador desmayado, están tirando, usted lo está viendo, ¿no? Y bueno, muy complicado, una agresión terrible de la gente. Después, pues me acaban sacando a mí, arrastrando de la cancha y encerrando en el vestidor. Me acuerdo desde donde veía, porque bajabas, y entonces veía así. Estaba parada arriba de una banca dentro del vestidor, yo y los jugadores que habían expulsado y éramos varios, ¿no? Viendo así por un pedacito, así estaba el suelo, ¿no? Terrible. Fue muy duro, acaban metiéndonos ellos gol, ya con 3 jugadores menos, por terminar el segundo tiempo extra, que tal vez pues fue una bendición de Dios, porque creo que si no hubiéramos salido de ahí vivos. Tiene que llevar una revisión médica y el señor Pascual Rebolledo perdido. Vamos, señor Rebolledo va a tener problemas. Ustedes no me interesan, salvo que termine el partido, así textualmente nos lo dijo. Así es que el mismo visor de la federación acaba de perder los estribos y está muy molesto porque está invadida la cancha, obviamente por falta de garantías, pero a eso no le importa. Él quiere terminar el partido como dé lugar. Estamos siendo testigos de una bochornosa conducta, de una plaza futbolera de mucha tradición, de mucho arraigo. Y ahora el problema es cuando la gente de Cobras sale por el túnel y que conduce a sus vestidores y recibe por ahí, obviamente, los clásicos baños. Y bueno, ahora pues parece que el señor Arturo Yamazaki llegó a un buen arreglo, a un buen acuerdo, pero lo que está sucediendo, señoras y señores, es fácil de explicar, no así de entender. Y ahora algunas personas de seguridad del estadio Agustín Coruco Díaz pues siguen metiéndose, como podemos observarlo, con algunas personas del Club Deportivo de Fútbol Cobras de Ciudad Juárez. Vamos a hacer un rápido resumen de lo que ha sucedido en los últimos minutos. Ya llevamos casi 15 minutos de tiempo perdido. Resulta que el partido estaba por llegar al final en su tiempo reglamentario.
Un proyectil cae cuando el técnico, el señor Francisco Chávez de Cobra, se acerca a dar indicaciones. El proyectil, una botella de licor, en su momento se dijo, le pegó en la frente y lo hirió. De ahí se desprendió toda la marabunta. Ahora el que tienen acorralados a Manuel del Castillo, director de prensa del Club Cobras de Ciudad Juárez, que está pidiendo también garantías. Véalo usted, Manuel del Castillo, quien tiene desde que Cobras estaba en segunda división, 87-88, siempre se ha desempeñado como director de prensa del Club Cobras de Ciudad Juárez. Ahí dolió mucho, lloramos mucho todos, pero creo que no hubiéramos salido de ahí de otra manera. Entonces ya pues se hicieron las protestas, las reclamaciones, y pues ya el equipo perdió ahí la semifinal. Afortunadamente, te digo, se perdió el juego, íbamos ganando 2-0, perdimos 3-2. Pero bendito Dios que se perdió el partido, porque si no, una tragedia hubiera pasado. Perdiendo, la gente, nos aventaron gases lacrimógenos dentro del vestidor, derrotados. O sea, la gente estaba desquiciada, ebria, fuera de sí, a pesar de que habían ganado. Si hubiéramos perdido, no lo contamos. Fue algo difícil, tanto para Alejandra como para el ingeniero, ver cómo nos habían tratado, ver cómo, yo creo que jugamos mejor que el equipo contrario, pero desgraciadamente nos habían expulsado casi al final del juego 2 o 3 jugadores, fue muy difícil. Ver el esfuerzo que le habían puesto, el amor por el equipo, el amor por la ciudad. El ingeniero de veras siempre tuvo una pasión a Ciudad Juárez, como en otras personas que he visto. Y pues son cosas que sí lo dejan a uno como pensando por qué un esfuerzo que está dentro del campo de juego se mezcla con otras cosas que realmente nunca supimos bien cómo estaba. Yo mentiría si te digo, sea algo, pasó algo raro, pero simplemente sí hubo cosas que en el terreno de juego sí marcaron que nos impidiera llegar a posible ascenso. Regresar ese mismo año a Cobras, a Primera División. Me acuerdo que terminando el partido, el ingeniero se tenía que regresar a Ciudad Juárez. Habíamos rentado un automóvil donde íbamos él y yo, y me acuerdo, me dijo, me pidió que por favor nos adelantáramos al autobús y lo llevaran a Ciudad Juárez, a la Ciudad de México, a ver si podía todavía alcanzar el vuelo de la noche. Y me fue platicando todo el camino, hasta venía muy decepcionado. Dice, todo lo que se hace, el trabajo, dice, si lo perdemos está bien, pero de esta manera. Y sobre todo, me acuerdo que venía muy preocupado, ¿verdad? Ver a su hija en esa situación, el gran esfuerzo y trabajo que había hecho Alejandro para que no fuera de esa manera. En ese momento él estaba frustrado, se sentía impotente más que nada, y en ese momento él dice que ya no va a haber fútbol. De hecho, ese momento creímos que pues por el mismo molestia, el enojo, pero fue una cosa que fue trascendiendo y no sé si Alejandra, no sé si en ese tiempo la gente que acompañaba a Alejandra y al ingeniero en la directiva, porque ellos eran los dueños, o sea, había acá nada más ellos, pero la directiva que encabezaban ahí, que ellos en ese tiempo, Benquique le decíamos, y él era de gente de la directiva y hablaban, y como que lo intentaron convencer, pero el ingeniero en ese momento ya no dio marcha atrás, y es cuando empiezas a perder fuerza el proyecto de querer, porque el ingeniero se hace como a un lado, ya no quería él participar, estaba muy triste, muy decepcionado. Entonces yo pensaba continuar con el equipo, lo que pasa que en ese momento la federación formalizó la Primera A, pero para formar parte de esa Primera A estaban pidiendo, en ese tiempo eran 500 millones de pesos por pertenecer ahora a la Primera A. Entonces cuando hablé con el ingeniero, él me dijo que el equipo ya no iba a seguir por esa cantidad que le pedían de dinero. Y él tenía mucha razón, porque al final me decía, dices que cómo voy a dar ese dinero para seguir siendo de la misma categoría, porque es segunda división. Nada más le van a poner Primera A, pero al final tengo que ser campeón para subir a Primera. Y no nada más esa inversión, sino aparte reforzar el equipo, porque se supone que la categoría iba a estar
más fuerte. La plaza aquí en Ciudad Juárez siempre ha sido una plaza pues futbolera, o sea, la gente asistía al estadio, aunque estábamos en segunda, pero era un equipo fuerte, o sea, y seguía apoyando. Entonces, pues le quitan esa, pues ese entusiasmo, esa ilusión de poder volver a tener un equipo de primera. Yo me sentía, como todos los demás compañeros, frustrado porque no cumplimos el objetivo. Si bien es cierto que sí hubo cosas que pasaron en ese juego de vuelta en Cuernavaca y en el Coruco Díaz, yo creo que nosotros pudimos haberlo resuelto acá en Ciudad Juárez. Entonces te queda ese tipo de frustración, de que quizás pudimos dar algo más para irnos más tranquilos a ese partido. Entonces por mi mente pasa eso de que quizás fallamos, porque fallamos, o sea, así se nos trajo para ascender este equipo y no lo logramos. Entonces al final te sientes que no cumpliste con el objetivo para el que fuiste traído, y en este caso yo, Héctor Medrano, me voy intranquilo, pero yo tenía que continuar mi carrera. Entonces en ese tiempo yo me voy a Puebla, es cuando me voy vendido a Puebla. Indudablemente que Cobras es parte de tu historia. Yo llevo ya casi 40 años en el mundo del fútbol. Cobras es parte de la historia, de una rica historia. Cobras es parte de esa generación que nos formó, que nos enseñó, que nos hizo ilusionar, que nos dio pasión por el fútbol, que nos dio pasión por una ciudad como Juárez, que nos enseñó a quererla, que nos enseñó a poder en forma conjunta con la gente soñar y tener ilusiones de lo que se puede generar cuando los valores de la sinergia, los valores de la unión, los valores de la pasión que solamente el fútbol es capaz de dar, te demuestran. Por eso cuando se fue Juárez fue un poco un pedazo del alma que te quitaban. Hubo momentos de satisfacciones, también momentos de mucho dolor. El descenso es algo, sobre todo pues cuando estás tan involucrado en el equipo. Son momentos que poca gente puede entender, ¿no? El dolor que te causa, pero bueno, luego hay que levantarse y seguir para adelante, ¿no? Entonces, yo creo que grandes lecciones de vida. Gracias a Dios todo salió bien, luchamos siempre, la gente siempre nos apoyó. Y todo salió bien, el equipo siempre luchó, siempre estuvimos arriba y gracias a Dios todo salió bien. Creo que yo como dije, nunca había favoritos, y no hay favoritos en una final, no hay favoritos. Gracias a Dios todo salió bien y aquí estamos. Creo que fue un gran carácter el que ustedes mostraron. Sí, porque siempre fuimos de lucha. Ellos eran más conjunto, pero nosotros éramos gente de lucha, ¿no? Y estamos muy contentos con la gente que nos apoyó, con la prensa y con la gente de Ciudad Juárez que le llevamos fútbol de primera.
Ahí está el trofeo. Como les dije, ahí está. Es el listón original. ¿Te acuerdas tú de Rafael Castillo? Faltaba un ángel porque se lo robó Guayú. Me pidió que si lo podía volver a cargar, a tocar, que nunca me pasó. ¿Bien? Pues ahora que venga, sí. Podemos llevarlo al estadio. Ahora le parece ahí. Tengo varios aquí póster, siguiéndolos. Hace 35 años tengo con este póster, esta banderita. ¿Te lleva a los partidos? Sí, tenía como unos 13, 14 años en ese entonces, siguiendo ¿Cuál es tu nombre? Oscar Oscar Chico. Chico. Sí. Un mensaje que le da a la afición. Pues apoyándolos a las buenas y a las malas, y pronto estaremos en lo más alto. Todo el apoyo y por darnos la oportunidad de pertenecer a este gran equipo y hacer posible que nos conociéramos. Gracias por todo, Federico El Aveo. Un abrazo hasta el cielo, con mucho cariño, sus Cobras, campeones de ascenso Segunda División 1987-1988.